Hola crocheteras, bienvenidas a mi canal. En este video te voy a enseñar a hacer estas ligas para el cabello. Se tejen muy rápido y muy fáciles de hacer, y lo mejor de todo es que es un proyecto que puedes hacer con esos restos de lanas que tienes por ahí guardado que te sobró de otro proyecto. Así que si quieres aprender a tejerlas, quédate a ver el video. Yo las he tejido en diferentes materiales para que ustedes vean cómo se ven. Esta está tejida en lana acrílica, 100% acrílica número 4. Esta está tejida en lana 100% algodón número 4. Y esta es el material que se llama Velvet. Es muy suave, les confieso que es mi favorito. Es número 4. Las tres las he tejido con el mismo número de puntos y con el mismo ganchillo. Vamos a utilizar el ganchillo de 3.5 milímetros. Vamos a necesitar una liga, un lacito, un agarra cabello, un agarra cola, como ustedes lo conozcan. Mucha gente le gusta utilizar este, a mí no me gusta porque pienso que se rompe muy fácil. Yo voy a utilizar de estas que son bien fáciles de conseguir. Vamos a utilizar tijeras y una aguja lanera. Esos son todos los materiales. Así que comenzamos con el tutorial. Esta que voy a tejer ahora la voy a tejer con este hilo, esta lana que es 100% de algodón. Me sobró de otro proyecto que hice, así que voy a utilizar esta. Por eso les digo que es muy buen proyecto para hacerlo con los restos de lanas que tenemos guardados por ahí. Vamos a comenzar. Agarramos la liga así y hacemos 3 cadenas. Vamos a ir aprovechando para ir escondiendo este hilo con los puntos que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer 60 puntos altos sin contar las 3 cadenas. Contando las 3 cadenas serían 61 puntos altos. Así que vamos a hacer 60 puntos altos. Si su liga es un poco más grande, pueden hacerle más puntos hasta que tapen toda la liga. Yo voy a hacer los 60 puntos altos y regreso para mostrarle lo que sigue. Terminé de hacer los puntos altos. Como les dije, esta liga se tapa completa con 60 puntos altos más las 3 cadenas, pero si la que ustedes están utilizando es más grande y no se tapa bien, entonces pueden seguir haciendo puntos altos hasta que la tapen completa. Eso no va a cambiar ni alterar los puntos que vamos a hacer. Así que para cerrar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto. Y para comenzar la segunda y última vuelta vamos a hacer 3 cadenas. En ese mismo espacio donde nacen las cadenas vamos a hacer un punto alto. Y en el siguiente y todos los demás puntos vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a seguir trabajando así por cada punto, 2 puntos altos en el mismo punto. Eso es lo que vamos a hacer en esta vuelta, que ya es la última. Yo hago esos puntos altos y regreso para mostrarle cómo cerramos y terminamos. Aquí ya llegué a donde están las 3 cadenas y lo que vamos a hacer es cerrar con un punto deslizado en el primer punto alto.
y cortamos el hilo. Lo voy a esconder y lo voy a cortar. Y ya está lista. Así es como queda, haciéndole solamente 2 puntos altos en cada punto en la última vuelta, pero si ustedes quieren que quede con más volumen, pueden hacer 3 puntos altos en un punto, seguido de 2 puntos altos en el mismo punto y después 3, y así seguir repitiendo por esa vuelta. A mí me gustan así, pienso que se ve muy linda en el cabello. Y como vieron al principio del video que les mostré la cantidad de estambre con la que empecé, miren, todavía me quedó esto, o sea que me da para hacer otra más, porque no se lleva mucho material y lo mejor de todo es que se hacen súper rápidos y súper fácil. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales, compartan mis videos para que lleguen a más personas y les den me gusta. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Los enlaces de las redes sociales están en la caja de descripción de este video. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.